continuación resolveremos un problema sobre el tema de estática. Este problema pues nos lo enviaron a redes sociales y vamos a resolverlo. Dice, la viga de la figura tiene peso despreciable. Dice que este sistema se encuentra en equilibrio, que este peso 1 tiene un valor de 500 newtons y nos pide el valor del peso 2. Eso es lo que dice el problema. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para poder hallar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? Vamos a cortarlo por aquí. Aquí tenemos la primera parte, miremos las fuerzas que actúan. Aquí tenemos un plano cartesiano, esto es el eje X, esto es el eje Y, ustedes son expertos en eso. Tendremos entonces el peso 1, esta fuerza hacia este lado que se llama T1, ¿sí o no? La tensión 1, y esta que apunta hacia arriba es la tensión 2 y el ángulo este de 40 grados, pero yo voy a trabajar con este ángulo que es de 50, ¿no? Recuerden que la suma debe dar 90 porque es un ángulo recto, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, entonces T1, ¿sí o no? Menos T2 coseno de 50 es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería T2 seno de 50 menos el peso 1 es igual a 0. Aquí vamos a necesitamos este valor de T2, entonces de esta ecuación lo podemos despejar. T2 va a ser igual al peso 1, este pasa por este lado positivo, y luego seno de 50 pasa a dividir. Ustedes son expertos en hacer este tipo de operaciones, entonces nos queda que T2 va a ser igual al peso 1 sobre seno de 50, es decir, 500 sobre seno de 50 nos va a dar que 652.7 newton. Verifíquenlo. Con este valor podemos irnos para otra parte, pero voy a calcular el valor de T1, por si acaso se los piden, ¿cierto? Entonces T1 va a ser igual a esta expresión, pasa al otro lado. Sería entonces T2 coseno de 50, entonces sería multiplicar 652.7 por coseno de 50 y les debe dar 419.5 newton. No hemos terminado el problema porque nos piden el peso 2. Ahora vamos entonces a la otra parte del diagrama, es decir, esta parte. Entonces aquí la tenemos para completar el diagrama. Fíjense, aquí tenemos esta tensión que es esta misma, ¿no? Pasa, es la misma cuerda que pasa por esta polea. Aquí, este punto, hay dos reacciones, una, o este es el punto C, voy a llamarlo C, una reacción en X y una reacción en Y. Como la viga de la figura no tiene peso, o es peso despreciable, pues no tendrás un peso hacia abajo, solamente tendrá el peso este que está colgando, que es peso 2, listo. Entonces, apliquemos la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de torque aquí en este punto, para eliminar tanto la reacción en X como la reacción en Y. Y ese torque debe ser igual a 0 porque está en equilibrio. En este sentido, vamos a hacer que es positivo. Pero fíjense, cuando aplicamos torque aquí, tenemos dos fuerzas, ¿no? Tenemos que son las fuerzas del peso 2 perpendicular a la barra y la de la tensión 2 también perpendicular a la barra, por sus respectivas longitudes. Eso está claro, ¿no? Entonces tendremos peso 2 por coseno de 20, fíjense, este ángulo es de 20 grados, que es este mismo, ¿sí, no? Por geometría, que multiplica la distancia que hay desde este punto a donde se aplica la fuerza, que es ¿cuánto? 0.7L, listo. Menos esta tensión 2, ¿sí, no? Por seno de 40, esto lo voy a explicar ahorita, de dónde sale ese ángulo, de 2 seno de 40, que multiplica la longitud del punto C donde está la tensión 2, que es ¿cuánto? 0.7 y 0.3 nos da 1, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Objetivo, el peso 2. Esta expresión pasa, bueno, cancelamos L, ¿sí? Y peso 2 va a ser igual a T2 seno de 40 entre 0.7 coseno de 20. La tensión 2 la tenemos, que es 652.7 por seno de 40 entre 0.7 coseno de 20 y le va a dar 637.8 newton. Les debo esta explicación de dónde sale eso. Fíjense que esta fuerza T2 tiene que ser perpendicular a la barra. Entonces vamos a verla aquí. Si hacemos aquí un plano cartesiano, fíjense, y esta es la tensión 2, así serían las componentes con respecto a este ángulo. Y esta fuerza, esta tensión 2, la componente de esta tensión 2 no es perpendicular tal cual como está aquí, ¿cierto? No es perpendicular. Entonces, vamos a pasar aquí una línea que en el mismo sentido de la barra, ¿sí? Vamos a quitar estas
estas componentes con el respecto al ángulo y pasamos esta línea. Fíjense, este ángulo que está aquí, este ángulo, es este mismo, ¿sí? Porque toda línea que vaya en este sentido va a formar siempre un ángulo de ¿cuánto? De 20, es decir, que este vale 20. Como este vale 20 y todo esto es 90, si este vale 20 y este es 30, entonces este valdrá ¿cuánto? 40, porque debe sumar 90. Por lo tanto, con este ángulo, miren las componentes si son estas, si es perpendicular. Por lo tanto, esta tensión 2 es T2 seno de 40 y no con este ángulo de 30. ¿Listo? Bueno, chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Un saludo a Manuelito, el hijo que está aquí pendiente de este video. Muchas gracias.